El doctor Christian Marín Müller nos acompaña. Él es especialista en virología molecular. Se graduó en el Baylor College en Houston. Tiene una maestría en biotecnología y es importante mencionarlo, usted es fundador y director de la empresa Speratum, Speratum, correcto. Que desarrolla terapias moleculares contra el cáncer. Correcto. Nosotros combinamos nanotecnología con biotecnología sintética para hacer nuevas terapias contra cáncer de páncreas y cáncer de ovario. Estamos desarrollándolas ahorita dentro del Centro Nacional de Alta Tecnología en Pavas, aquí en Costa Rica. ¿Puede volver a explicármelo en simple? Claro, perdón. Nosotros trabajamos con un tipo de moléculas que se llaman microARNs. Que son lo de que habla usted de nanotecnología. No, esas son unas moléculas pequeñas que todos tenemos en el cuerpo y esta molécula puede detener el crecimiento del cáncer. Por algún momento, por alguna razón, a lo largo de la vida, esa molécula puede bajar de nivel y si tenemos cáncer puede empezar a crecer muy rápidamente y sin control. Entonces nosotros sintetizamos esta molécula en el laboratorio y la idea es volver a meterla al cuerpo para subir los niveles. Y que combata, el cáncer. Y usamos una nanotecnología que es un polímero, un material nuevo que nosotros inventamos que puede encapsular la molécula y entonces permite que la inyectemos por la sangre, ella llega a los tumores, se deshace la cápsula y suelta la molécula, sube el nivel. Impresionante. Sí, es impresionante, muchas gracias. Estamos desarrollándolo aquí desde hace 6 años en Costa Rica. A mí me encanta ver gente con una formación como la suya tan sólida, jóvenes, para mí jóvenes de 30, 40 años, en trabajos tan admirables. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es muy importante, en el laboratorio tenemos científicos jóvenes, 12 científicos de todos los tipos y creo que es sumamente importante, especialmente en momentos como este, bueno, y de ahora en adelante, que todos nos interesemos más por la ciencia y que pongamos más atención a lo científico, que nos deje de dar miedo la ciencia, más en lo que estamos viviendo tan insólito con este virus. Creo que todos tenemos que entender un poco más de qué significan todas las cosas para tomar mejores decisiones. Doctor, vayamos un poco pues, al punto que nos preocupa a todos. Tal vez comenzar con una pregunta muy general. ¿Cómo es este virus? ¿Cómo se comporta? Con lo que se ha visto en estos 4 meses. Claro. Este virus tenemos que acordarnos que es algo completamente nuevo que no hemos visto, esta enfermedad en sí. El virus es un coronavirus. Ya han habido 7 coronavirus que pueden infectar a los seres humanos. Son responsables, algunos de ellos, por 20% de las gripes comunes y corrientes que nos dan en nuestra vida cotidiana. Han habido 3 coronavirus que han tenido un daño muy severo en los seres humanos. El primero fue en el 2002, que se llamó SARS-CoV-1. Y después, un par de años después, en el 2006, en el Medio Oriente, salió uno que causaba la enfermedad de MERS, que era muy similar a un coronavirus, MERS. También mortal y todavía existe en el mundo y sigue matando gente en el mundo. Y ahora este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Y es un coronavirus, ¿qué significa eso? Bueno, el virus es el COVID-19. COVID-19 es la enfermedad que causa el virus. Es como decir el virus de VIH que causa SIDA. El género y la especie. No, es como decir el VIH. Ajá. El VIH causa la enfermedad del SIDA, ¿verdad? Esto es SARS-CoV-2 y causa la enfermedad COVID-19. ¿Este virus no va a desaparecer? Este virus va a estar con nosotros por siempre, al igual que está la influenza, al igual que está el VIH. Lo importante es saber que vamos a tener que cambiar muchas de nuestras cosas que antes eran normales. Nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos con la gente, las distancias que tenemos que mantener. Y esto va a tener un pico donde va a ser más extraño de lo normal y más difícil de lo normal. Después se va a normalizar un poco, pero nunca va a volver a ser vida normal como antes, porque este virus no se va a desaparecer en 14 días, ni en 30, ni en 6 meses, ni en un año. Va a estar aquí por siempre y tenemos que aprender a adaptarnos para poder seguir adelante como sociedad y hacerlo bien. Doctor, he escuchado, he leído, me imagino que usted también, todo tipo de cosas de cómo se propaga. ¿Cuáles son las principales
vías de propagación del virus? Ok, este virus es bastante contagioso, es 2 a 3 veces más contagioso que la influenza normal que nos afecta. Los virus tienen un número que se llama el índice de reproducción, que eso delimita, por ejemplo, o trata de delimitar cuántas personas se podrían infectar de una sola persona. Por ejemplo, el virus de influenza tiene un índice de reproducción de 1.3, o sea, cada persona infectará a más o menos una persona. El virus de VIH tiene un índice de reproducción de 4, una persona podría infectar 4. Sarampión de 18, o sea, sarampión es muy contagioso y por eso tenemos que también vacunarnos contra el sarampión porque es importante prevenir esa enfermedad. Este virus tiene un índice de reproducción entre 2.3 y 3.8, pero he escuchado en algunas publicaciones hasta 6. Eso significa que es muy contagioso, cada persona podría contagiar a 6 y esas 6 a 6 más si no hacemos nada para controlarlo. ¿Por qué es tan contagioso? Bueno, este virus, por suerte, no se basa en aerosoles, o sea, si alguien estornuda, no se va a quedar flotando en el aire por 20 minutos como lo pueden hacer otros virus, pero sí está en la saliva. Entonces, donde caiga saliva, el virus puede entrar. Y eso significa, eso significa que hay que mantener esta distancia de 1.8 metros entre las personas. Ya, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa, doctor. Yo creo que ya ni el tema del codo se debe hacer. Yo creo que tampoco, porque cuando uno tose, debería toser al codo y hacia el piso. Entonces, eso también va a ser una fuente de infección, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas muy importantes, hablando, digamos, un poco de la virología de este virus, ¿por qué tenemos algunas defensas contra él? Pero antes de eso, doctor, perdone que lo interrumpa. Usted hablaba de que puede caer una gota de saliva en una superficie. Correcto. ¿Cuánto puede permanecer en esa superficie? Correcto. Activo el virus. El virus puede permanecer infeccioso. Se han hecho diferentes materiales para ver. No voy a decirles todas las horas porque puede llegar a ser hasta 3 días. Entonces, 3 días. Tenemos que... O sea, 48... 72 horas. 72 horas. Se ha medido que el virus todavía puede ser infeccioso en algunas superficies. ¿Cuáles son las superficies que propician más que se mantenga vivo el virus? No sé cuál es el término técnico, pero para que todavía pueda ser contagiosa esa gota de saliva. Más que el virus es infeccioso todavía en ese punto, que todavía puede infectar. Entonces, en plástico puede ser que ha durado más, como 3 días, el máximo. Otros tipos de coronavirus han durado hasta 9 días en plásticos, pero también en cualquier otra superficie. En cartón creo que es un poquito más corto, en cobre son como 8 horas que puede durar, pero en realidad tomémoslo como práctica que puede estar por 3 días en cualquier superficie que toquemos. Doctor, en otras superficies como por ejemplo su ropa o la ropa o los billetes. Los billetes tienen un riesgo menor, pero la ropa sí es importante si venimos, digamos, de la calle, que nos quitemos la ropa antes de entrar en la casa, la pongamos en una canasta o en una bolsa para lavar, ¿verdad? Solo porque si traemos algún agente infeccioso, que no entre en la casa, para poder estar tranquilos que en nuestra casa no nos vamos a infectar. Doctor, también he escuchado y he visto en algunas casas que ya están dejando los zapatos afuera. Correcto, eso yo creo que es una buena práctica también, ¿verdad? Bueno, pues muy importante mencionarlo y bueno, además avalado por el doctor Marín. Claro, yo creo que, bueno, aquí lo importante es que el virus puede sobrevivir en superficies que se llaman... Pero sí está bueno eso de dejar los zapatos en la entrada de la casa. Claro, sí, los zapatos son una superficie, también pensémoslo de esa manera, y una superficie que va tocando en la calle donde vayamos, no sabemos qué puede haber ahí, ¿verdad? El riesgo de infección y el riesgo de una enfermedad severa es mucho más grande si le cae saliva de la boca de alguien infectado en la cara de alguien que no está infectado. Ese es el peor riesgo, pero cualquier superficie sigue siendo un riesgo. Y la distancia, digamos, en que se podría transmitir esa gota de saliva no es más de 1,5 metros. Lo que tenemos que pensar es, si estamos hablando cara a cara y la saliva que sale de mi boca puede caer cerca de tu cara, de alguna forma estamos muy cerca. Entonces, más distancia. Es lo que le pregunto, 1,5 metros, 2 metros. Más o menos 1.8 metros es lo que se recomienda, correcto. Doctor, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos combatir? Está el tema del lavado de manos, ahora usted nos hablaba de que es conveniente dejar los zapatos
fuera de la casa o en la entrada de la casa. ¿Qué otras cosas hacer, doctor? Bueno, creo que es importante saber por qué nos lavamos las manos. Este virus tiene una estructura que es una esfera, se llama una cápsida, y tiene unos piquitos que son lo que le da el nombre de coronavirus. Cuando este virus entra en una célula humana, lo que hace es producir más virus y producir más virus, y esos virus salen de la célula humana y se llevan un pedazo de membrana celular de la célula humana. Eso es como una grasa, es un lípido. Por eso es que lavarnos las manos funciona muy bien contra este virus, porque el jabón destruye la grasa y entonces se desensambla el virus. Tenemos eso como nuestra arma principal contra el virus. El alcohol de 61% para arriba también es efectivo contra este virus, es por contacto, así que tiene que tocar todas las superficies para estar bien limpio. Y lo más importante es que no salgamos de la casa en estos momentos. Si no es absolutamente necesario, no lo hagamos, porque nos estamos exponiendo no solo a otras personas, pero a superficies. Superficies de autos, superficies de buses, superficies de taxis, superficies de pasamanos. Correcto, correcto. Eso es lo más importante. ¿Cómo podemos luchar contra esto que está en las superficies? Es no tocarse la cara, porque el virus no entra por los dedos, entra por las membranas mucosas, que son los ojos, los oídos, la boca y la nariz. Entonces, no nos toquemos la cara. La persona normal se toca la cara unas 300 a 3.000 veces al día. ¿De verdad? Sí, son muchísimas veces y no nos damos cuenta. Entonces, va a ser casi imposible detenernos completamente de tocarnos la cara, Claro. pero si logramos bajar la cantidad de veces que lo hacemos, tenemos menos chance de infectarnos. Y eso es lo mismo con salir a la calle. Si bajamos la frecuencia de salir a la calle, podemos detenerlo. Se han hecho estudios que demuestran que para poder detener un virus de este tipo, con esta magnitud, necesitamos reducir nuestras interacciones sociales en un 75%. Pero eso sería cambiar totalmente la forma de comportarnos. No, tenemos que hacerlo. Y es una cosa que es de vida o muerte, es por tema de salud básico. Correcto, tenemos que hacerlo y después podremos tal vez relajar un poquito, pero no mucho, porque si relajamos, vuelve el virus, ¿verdad? Este virus va a seguir aquí hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento. Y eso, ya sé que han visto mucho que han salido noticias que ya están aprobando, pero lo que están aprobando son los ensayos clínicos. Todavía tienen que probar, porque antes de meterle una droga a todo el mundo, tienen que saber que esa droga es completamente segura. Entonces eso dura más o menos 12 meses. Por su experiencia y formación, eso es lo que usted estima. Yo estimo que estamos a 12 meses de tener una vacuna y además de eso hay que tomar en cuenta producción y distribución, o sea, podría ser un poco más de tiempo. Entonces, no esperemos que llegue la vacuna a salvarnos, más bien salvémonos nosotros, sigamos las reglas, quedémonos en casa, pongamos atención a nuestra higiene, nuestra limpieza y no expongamos a las personas que son realmente vulnerables. Doctor Marín, perdóneme la pregunta, pero mucha gente me lo ha comentado o lo están comentando. Ya me han explicado bien, pero el tema de la temperatura afecta al virus, el comportamiento del virus y de su propagación. ¿Es más factible que aumente o se contagie más la gente si hay frío a que si hay calor? La respuesta es que no sabemos todavía. O sea, hay ciertos virus como influenza que son estacionales, dependiendo de la estación, la temperatura, pero muchas de esas cosas también se basan en que cuando hace frío la gente está más adentro, entonces interactúan más y también se propaga más de esa manera el virus. Entonces, no sabemos cómo lo afecta. Lo que sí puedo decirles es que una vez que el virus entra al cuerpo, ningún té caliente ni ninguna otra cosa va a hacer que el virus se salga más rápido del cuerpo. Lo único que quita el virus una vez que ya infecta es el sistema inmune de cada persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que entre. No sigamos estos anuncios que salen en WhatsApp que tal vez dicen hagan gárgaras con tal y tal cosa. Simplemente evitemos infectarnos, que es lo más importante. Usted me decía ahora, antes de que comenzáramos la entrevista, que había leído recientemente un estudio que se había hecho en Londres. Correcto. Sobre que apuntaba a lo cíclico que va a ser este virus. ¿Puede inclusive reforzarse este virus, ser más agresivo? Bueno, normalmente un virus cada vez que se replica muta. Estas mutaciones son al azar. Puede tener unas 6 a 12 mutaciones por ciclo de replicación. Generalmente, estas mutaciones hacen que el virus se debilite, más bien que quede más débil. No ocurre mucho que un virus se vuelva más potente.
Entonces, lo importante que tenemos que hacer es, perdón, ¿qué fue la otra parte de la pregunta? Que me había dicho usted del estudio de Londres, de que sí era cíclico. Correcto. Bueno, este estudio de Londres lo que nos demuestra es algo que es muy real. Si nosotros ahora entramos en la casa y nos quedamos todos y hacemos la cuarentena, vamos a detener que se propague este virus, vamos a bajar esa curva, ¿verdad? Aplanar la curva que ya hemos visto. Menos casos por un periodo más alargado de tiempo, pero cuando terminen esas 2 semanas no podemos simplemente todos salir de la casa y todo bien, porque entonces vuelve otra vez el pico. Entonces, ¿qué son las opciones? Bueno, hay opciones, tal vez, si no logramos contenerlo, de que tengamos que hacer una cuarentena de muchos meses para poder... Muchos meses, de muchos meses. Eso fue lo que hablaron en ese estudio de Londres, que, ¿verdad? Podrían ser unos 4 meses haciendo cuarentena para que de verdad no tengamos estos picos de virus. Otra idea que tuvieron ellos, que dijeron que es la más probable, es que tengamos que hacer ciclos, ¿verdad? Bajamos el nivel de peligro, bajamos un poco las reglas, cuando empiecen a haber más casos se vuelven a setear las reglas fuerte, se baja ese pico y seguimos en ese nivel. Creo que lo más importante es pensar que esto ya es un nuevo normal, ¿verdad? Un nuevo normal. Tenemos que acostumbrarnos que la vida va a cambiar, va a haber un antes y un después de este coronavirus, pero vamos a adaptarnos y si este virus termina siendo algo cíclico, nos adaptaremos y cuando hayan vacunas y terapias, que en algún momento pronto las tendremos, hay mucha gente avanzando muy rápido tratando de llegar, cambiará la situación. Hasta que lleguen pasarán, según usted dice, 12 o 16 meses para la vacuna. ¿Cómo evalúa el comportamiento en nuestro país? Hasta el día de hoy, desde el primer caso, el 6 de marzo, tenemos 69. Ahora, dentro de pocos minutos, veremos cuál es el último informe. No se ha cumplido la primera quincena. En Italia, en la primera quincena hubo 78. Yo creo que aquí se ha manejado excepcionalmente bien la situación. Por suerte tenemos un ministro de Salud que es epidemiólogo, entiende qué se tiene que hacer, en qué momento. Hay muchas cosas que tomar en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión durante una pandemia, no solamente la habilidad de oportunidad de personas de infectarse, sino cuál es el riesgo matemático de que ocurra, qué otros factores pueden exponerse. Yo creo que lo han manejado estupendamente. También don Román Macaya de la Caja ha hecho un trabajo excepcional. O sea, esos son momentos insólitos que estamos viviendo que nunca nadie de nuestra generación ha vivido nada similar. Lo más similar ocurrió en 1918, que fue la pandemia de influenza. De la influenza española, o en nuestro país, como usted bien sabe, en 1856, la epidemia de cólera. Correcto. Que implicó prácticamente el 30-40% de la población contrajo el cólera y de ellos murieron aproximadamente 8.000 personas, que era alrededor del 8 o 9% de la población total del país. Claro, y en la influenza española murieron 50 millones de personas alrededor mundial. Que era casi el 10% de la población mundial. Correcto. En esa época. Pero ¿qué es lo más importante de esas 2 lecciones? Es que hemos sobrevivido muchas pandemias y siempre nos adaptamos y siempre seguimos adelante. Entonces, ahora tenemos más información para luchar contra una enfermedad que nunca antes en la historia. En menos de un mes supimos la secuencia genética del virus, ¿verdad? Tenemos estudios donde ya tenemos vacunas en ensayos clínicos, que es algo insólito tan rápido. Ya teníamos otras drogas para otras enfermedades que pueden servir para esta. Entonces, estamos avanzando a una velocidad increíble. Y si esa es la peor pandemia que ha tenido que enfrentar la humanidad, que no lo creo, estamos mucho mejor preparados que en cualquier punto de la historia para estar bien. Solo que ya tenemos la data, tenemos la información y tenemos lo que tenemos que hacer para lograrlo. Entonces, acatemos las reglas, sigamos los lineamientos de los expertos y entonces estaremos bien. Doctor, usted es un científico, se guía por hechos, por estudios. Tal vez esta pregunta de periodista le parezca un poco rara porque es casi que hacer un pronóstico. ¿Qué espera usted? ¿Cómo cree que se comporte en nuestro país el coronavirus? Pues, se ha hablado de la curva alta o de la curva moderada.
A juzgar por lo que ha pasado en esta casi primera quincena, ¿qué podemos esperar, doctor? Bueno, pues exactamente esos son los dos escenarios que tenemos al frente, ¿verdad? Puede ser algo que logremos manejar si todos actuamos en comunidad y ya, o puede ser algo que se nos puede salir de las manos y se puede morir mucha gente. Entonces tenemos que tomarlo sumamente en serio. Yo espero, como he visto que se ha manejado la crisis en el país desde arriba, desde el gobierno, me parece que lo hemos hecho súper bien y creo que podemos servir como un país modelo para el resto de los países de cómo manejar esta crisis. Pero ellos no están solos, todos estamos en esto. Y si una sola persona decide que a él no le va a pasar nada, o que solo tiene una gripecilla, o que él no tiene que seguir las reglas, y esa persona infecta a alguien más, de repente perdemos esta lucha y estamos todos en una situación terrible. Pero sí mencionaba usted de que tenemos que estar preparados para una situación de los próximos 3 meses. Yo creo que tenemos que entender que el ciclo del virus, o sea, el virus una vez que lo infecta a uno, empieza a generar síntomas entre 3 a 14 días después. En 14 días, el 99% de la gente que está infectada va a mostrar síntomas. Doctor Marín, muchas gracias. Ya tenemos al doctor, al señor ministro de Salud comenzando la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por ayudarnos a entender mejor todo. Háganle caso al ministro, gracias. Sí, gracias.